La charla de hoy se titula El pensamiento cósmico y el pensamiento humano. Las referencias son Salmos 139, 23, 24, Marcos 7, 20, 23, Isaías 55, 8, el libro El concepto Rosacruz del cosmos y el libro Temas Rosacruces tomo 1. Y dice lo siguiente: tan seguramente como que la luz preexistente creó el ojo para que pudiera verla, tan seguramente como que el deseo primordial de crecimiento creó el sistema digestivo y asimilativo para la realización de aquel fin, tan seguramente como que el pensamiento existió antes que el cerebro y lo construyó y está aún construyéndolo para su expresión, tan seguramente como que la mente está ahora tratando de arrancar sus secretos a la naturaleza por la sola fuerza de su audacia, así también el corazón encontrará un medio de gratificar sus anhelos y satisfacer sus aspiraciones. Actualmente se encuentra encadenado por el cerebro dominador, mas algún día adquirirá la fuerza necesaria para destrozar sus grilletes y se convertirá en un poder aún mayor que la mente. La conciencia objetiva con la que obtenemos conocimiento del mundo externo depende de lo que percibamos con nuestros sentidos. A esto lo llamamos real, y en contradistinción de nuestros pensamientos e ideas que llegan a nosotros a través de nuestra conciencia interna, su realidad no es aparente para nosotros, en la misma forma que un libro o una mesa o cualquier otro objeto visible en este espacio. El cerebro está construido de la misma sustancia que el de las otras partes del cuerpo, pero con la adición del fósforo, lo cual es exclusivo del cerebro. La conclusión lógica es que el fósforo es el elemento particular por cuyo medio el ego puede expresar el pensamiento. La proporción y variación de esta sustancia es correspondiente al estado de la inteligencia del individuo. La gente poco inteligente tiene muy poco fósforo y los pensadores profundos tienen mucho. Es, por lo tanto, de gran importancia que el aspirante use su cuerpo para un trabajo mental y espiritual, suministre a su cerebro esa sustancia necesaria con ese propósito. Y entonces, lo más importante es que no se trata de conceptos teóricos ni de categorías de lenguaje, ni de cosas que pueden definir cuando hablamos del pensamiento cósmico. Se puede tratar de escribir y podemos tratar de acercarnos a ellos a través de las palabras, pero una cosa muy distinta es usarlas como gestos a través de los cuales queremos transmitir algo, porque en realidad las palabras no son más que gestos, las palabras no son cosas, y por eso la peor forma de hablar de estas cosas es en forma conceptual, en forma abstracta o filosófica, porque no se trata de eso, se trata de gestos que nos hagan acercarnos a esa vida o a ese oleaje. Los conceptos nos alejan de eso, además de que producen un desgaste excesivo de nuestras fuerzas espirituales y que el pensamiento intelectual consume nuestras energías vitales. Hay ideas como el pensamiento abstracto, el plan de Dios o la mente abstracta y son precisamente las que nos impiden llegar a esta realidad y a la importancia de una realidad como el pensamiento cósmico. Por eso es preferible que la idea del pensamiento cósmico, es decir, el plan de Dios, porque con solo decir el plan de Dios ya nos imaginamos que Dios hace planes como nosotros y que el plan del universo es como nosotros podemos imaginarlo, como no nos representa un concepto, ya sea teosófico, Rosacruz o antroposófico, con esquemas y gráficos precisos. Nada de esto tiene que ver con la realidad ni con el conocimiento espiritual o ocultista real. Todo eso son apenas los primeros pasos, como quien dice el kindergarten. Y además, muchas de estas cosas correspondían a una época de la humanidad a finales del siglo pasado y a comienzos de este siglo, en donde había que hablar de esa forma. Ahora hay que hablar de otra manera. Ahora que el hombre puede experimentar cosas individualmente por sí mismo, que no podía experimentar hace tan solo 50 o 100 años atrás. Ideas, palabras como el Logos, Dios, Cristo, luz, amor, Luzbel o la gracia no son conceptos. Y aunque se pueden buscar las supuestas definiciones en un diccionario de teología, siguen siendo, o mejor dicho, son pensamientos o ideas con un carácter y una envergadura universal o cósmica.
pero no son conceptos en la forma en que estamos acostumbrados a llamarlo, como una serie de definiciones y de delimitaciones de ideas y de operaciones que se dan en la ciencia moderna o en el conocimiento académico. Más bien son ideas en el sentido platónico o en el sentido del neoplatonismo. Son fuerzas. Estas ideas no son ideas en el sentido intelectual, como nosotros nos imaginamos, sino que son fuerzas del cosmos, fuerzas del universo, fuerzas elementales o fuerzas espirituales. El amor, la luz, el logos, la gracia, todo eso son seres, son fuerzas espirituales que se manifiestan en el universo y en la creación. Son la expresión de seres espirituales. Por lo tanto, no se trata de referencias a cosas remotas o conceptos teológicos o filosóficos. Podemos entender más de lo que significa esta voz si en lugar de imaginarnos un señor con boca y cuerdas vocales, pensamos, por ejemplo, en el sonido del viento, pues esta es una experiencia que está más cerca del significado de esa voz. Y entonces, la experiencia de oír el sonido del viento estremeciendo las ramas de los árboles está, por lo tanto, más cerca de lo que significa la vivencia de ese pensamiento cósmico, o de esa voz, o de esa intención. Fue lo que el Cristo hizo, y fueron lo que las personas que lo conocieron, no fueron solamente conceptos teológicos. Siempre el cristianismo desde el principio llevó la marca de un involucramiento personal muy intenso, en donde las personas se infundían completamente de esos acontecimientos. Hechos, no ideas, fueron los acontecimientos que sucedieron en Palestina. Esa fue la base del cristianismo. Ese encuentro, esa experiencia del pensamiento cósmico o del encuentro con el Espíritu es lo que en el mismo prólogo de San Juan se habla como un estar lleno de gracia, o más bien lleno de consagración. Dice lo siguiente: y fuimos testigos de su gloria, llenos de gracia y de verdad, llenos de consagración y de verdad. Ese sentimiento de estar lleno de consagración es lo que significa la experiencia del pensamiento universal, de la mente universal o de la mente cósmica. No lo es el hacer reflexiones racionales acerca de los supuestos conceptos de lo que significa el plan de Dios. Y es una experiencia que implica la idea del árbol del paraíso, volver al paraíso, alimentarnos de ese árbol de la vida. Y es el estremecimiento del follaje del árbol de la vida en el paraíso, cuando ellos tomaron el fruto prohibido. Dice el Génesis: escucharon la voz de Jehová Elohim, que se paseaba en el huerto con el viento del día, en el vendaval del día. Es como una idea de la voluntad que ellos percibían, pero manifestada a través del movimiento del follaje. La idea del árbol de la vida es la idea de ascender a ese estado en que nos encontramos cuando salimos a este mundo tenebroso, a este mundo de profundidades, congojas y angustias, en donde estamos metidos en la cueva de nuestro egoísmo. Un estado en el cual ascendemos a un mundo de luz, a un mundo de agua viva. Esa es la experiencia de Cristo. Y Cristo es ese árbol de la vida. Somos nosotros los que en esta época estamos como individuos independientes y autosuficientes. Podemos vivir esa experiencia de Cristo. No así en la Edad Media, donde se gestó el movimiento Rosacruz. En la Edad Media gótica todavía no existía la idea cristiana propiamente tal, sino que seguía siendo una religión del Viejo Testamento, una religión de Jehová, que estaba dominada por un poder que era en realidad secular, que no era sagrado, que era el poder de la Iglesia como una institución. Pero lo importante ahora para nosotros es que la idea del pensamiento cósmico es la esencia del conocimiento espiritual, y la esencia del ocultismo son esas ideas universales. Y para comprenderlas es mejor pensar en el hecho de que la relación con ese pensamiento implica un involucramiento total de la persona, que no se trata de contemplar las ideas en el sentido griego, no es un conocer o un conocimiento o una inteligencia en ese sentido, sino que es un encuentro, un involucramiento completo, es el estremecimiento del hombre que traemos, lo que fue la herencia o el aporte del pueblo hebreo y del Antiguo Testamento en nuestra vida espiritual. Ese encuentro y ese conocimiento del pensamiento universal o de la mente cósmica implica entonces un compromiso, una obediencia, un involucramiento total del hombre, lo que significa la incorporación a través de Jehová, del yo
dentro de la individualidad humana, dentro del yo cósmico, del yo espiritual, del hombre como tal, como lo podemos ver en el sentido histórico. Entonces, ese proceso de individualización o de encuentro con esa mente cósmica que produce ese involucramiento total es como la encarnación en nosotros de todo eso. Es, en otras palabras, la encarnación de la voluntad divina. Ese es nuestro yo que se individualiza aquí en la tierra y que es nuestra esencia. Es lo que nosotros somos en realidad, que es una interiorización de la realidad divina o de la divinidad cósmica. Por eso, entonces, no podemos hablar de mente abstracta, ni de intuición, ni de telepatía, porque esas cosas son conceptos materiales, son conceptos cerebrales, no espirituales. Entonces, se trata de cómo nosotros lo entendemos en el sentido cristiano, de tres personas, la divinidad de tres personas, y una manera de entender esas tres personas es viéndolo en tres maneras de experimentar lo divino, o de tres maneras de experimentar la realidad cósmica, nuestra esencia espiritual o la potencia cósmica que se hace presente en nosotros. El espíritu lo hemos manifestado en el pensamiento normal y consciente, a través del cual no podemos comunicar con los demás, a través del cual estamos unidos y podemos crear un entendimiento entre todos. El pensamiento, la palabra, la comunicación, todo esto es a través de lo cual podemos establecer una fraternidad universal. Y lo importante del espíritu es que se experimenta conscientemente y es algo que nos pertenece a todos. Por eso la identificación que siempre se ha hecho entre el espíritu y el aire es algo que está en todas partes y que todos lo tienen y que se experimenta sobre la vida consciente del alma, sobre la vida cognitiva, sobre la vida de los pensamientos, en donde podemos vivir en comunidad y en libertad. El espíritu es la idea de la fraternidad universal. Las teofanías de Job son el Dios que se manifestaba, que se expresaba al hombre a través del torbellino, a través de la tempestad. Dice el capítulo 36 y versículo 33, el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Esta cita estaba escrita en la tumba de Christian Rosenkranz, tal como lo describe uno de sus manifiestos. Por supuesto que esa tumba nunca ha sido vista, históricamente hablando, pero los manifiestos rosacruces la describen que en el momento en que fue abierta y describen lo que había dentro, que haya sido histórico o que haya sido algo simbólico, no lo sabemos por ahora. Pero entonces, cuando la cita de Job dice que el trueno declara su indignación, está hablando del Padre. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Ese es el Jehová del Antiguo Testamento. Y lo que vemos en todo el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos y en el libro de Job, es ese involucramiento total del pueblo judío con esa voluntad divina, con su Señor. Por esto también es que dice la cita, por eso se estremece mi corazón y salta de su lugar. Esto es lo que nosotros heredamos y esto es lo que nunca han podido entender los orientales en relación a la noción tan personal de Dios que tenemos nosotros. Porque ese Dios, al ir descendiendo a través de las generaciones, se fue incorporando a nuestra sangre, hasta llegar el momento en que lo sentimos en las venas. Como decía Steiner, de Cristo no se puede hablar en forma intelectual, conceptual o teórica. Hay que llevarlo en las venas. Lo opuesto radicalmente al budismo, donde es necesario el desapego y la desidentificación. En el cristianismo es todo lo contrario, pues el fortalecimiento del yo y no su abandono. Por eso, Cristo y toda su obra se convierte en ejemplo de la plenitud espiritual de la personalidad humana, para que veamos que el espíritu en toda su plenitud se puede manifestar a través de nuestra personalidad y así entonces es que nosotros adquirimos un sentido cósmico y una dignidad llamada cósmica. Muchas gracias.